Todos los 13 de mayo, los religiosos umbandistas conmemoramos y rendimos homenaje a nuestros pretovelos y pretasvelas, fundadores y precursores de la religión umbanda. El 13 de mayo es un día para la reflexión y la memoria. El día 13 de mayo de 1888 fue abolida la esclavitud en Brasil. Todos los años, en esta fecha, la religión umbanda rinde sentido homenaje a sus ancestros, guías espirituales, fundadores y precursores de la religión, a quienes llamamos cariñosamente y con profundo respeto de pretosvelos y pretasvelas, que quiere decir negros viejos y negras viejas. Se celebra este día en honor a la memoria de aquellos hombres, mujeres y niños que fueron arrebatados de sus hogares en los distintos lugares del África para ser sometidos a la ignominia de la esclavitud. Los esclavos africanos eran adquiridos por los traficantes a cambio de mercadería y eran embarcados entre 200 y 600 cada viaje. Venían atados con cadenas y separados por sexo. Sufrían además la incomodidad que generaba el viaje por la falta de alimento, por el amontonamiento, por la mala higiene y la propagación de enfermedades. El 10% moría en el viaje, que duraba aproximadamente entre 35 y 50 días. Una vez llegados a las costas de Brasil, eran puestos en cuarentena con el fin de evitar más pérdidas humanas por causa de las enfermedades. Los esclavistas trataban de cambiar drásticamente sus aspectos y para esto eran sometidos a una especie de rápido engorde. Luego maquillaban sus cuerpos tapando sus heridas y untándole aceite de palmera para reducir sus cuerpos en una aparente muestra de vigor físico. Ancianos, jóvenes, mujeres y niños eran evaluados por la clientela, quienes hacían una especie de evaluación por edad y conocimiento en base a las necesidades de las haciendas, sembrar la tierra, cocinar, etc. Ellos palpaban su musculatura, su dentadura y sus extremidades. La existencia del mercado se convirtió en un problema de salud pública porque los comerciantes arrojaban cadáveres de africanos en los terrenos cercanos. Por este motivo, fueron penalizados con multas, ya que eran identificados por las marcas que le hacían al hierro caliente con las iniciales de sus propietarios, y cada vez que eran vendidos, eran nuevamente marcados. También era común grabar una cruz en el pecho de los que eran bautizados. En 1741, el gobernador de la Capitanía de Río determinó que los negros fugitivos, una vez capturados, fuesen marcados con una F y obligados a usar un cordón de estaca, de modo que si volvían a escapar, como castigo tendrían una oreja cortada. Y en 1842, con el Código Criminal del Imperio, las marcas y mutilaciones fueron extintas. También las distintas tribus y familias fueron separadas para evitar que puedan comunicarse entre sí, evitando así la conspiración o posibles rebeliones contra sus amos. Tras las campañas evangelizadoras, muchos fueron obligados a bautizarse, teniendo que adoptar obligatoriamente a los santos católicos, razón por la cual existe el sincretismo en nuestra religión. Estos esclavos africanos, junto a nuestros pueblos originarios, debieron adaptarse para poder sobrevivir. Aprendieron a entenderse, a lograr poco a poco unidad, mientras el látigo del amo resonaba, teniendo que soportar toda clase de vejaciones a las que fueron sometidos. Enfrentaron las peores condiciones de vida, trabajaron hasta el desmayo, realizaron los trabajos más pesados, comían muchas veces de las obras que quedaban, y por las noches debían dormir apilados en lo que se llamaban senzalas, donde eran hacinados bajo condiciones inhumanas, y en donde muchos morían a los pocos años de haber sido esclavizados, producto del abuso al que fueron sometidos. Sin embargo, jamás perdieron su fe y su respeto al prójimo. Cuando fue abolida la esclavitud, su calvario no terminó, y hasta nuestros días aún resuenan casos de esclavitud en la actualidad. La discriminación, la desigualdad social y las persecuciones lamentablemente existen hasta hoy. Para poder comprender mejor todo lo sucedido, vamos a hablar del contexto político y social de Brasil antes y después de la abolición de la esclavitud. En 1871, el 28 de septiembre, fue promulgada la Ley de Vizconde de Río Blanco o Ley de Libertad de Vientres. A partir de aquí, se consideraba libre a todos los hijos o hijas de mujeres esclavas nacidos o nacidas a partir de la fecha de la promulgación de la ley. En 1885, el barón de Contengippe promulga la Ley de los Sexagenarios. Esta ley concedía la libertad a todos los esclavos mayores de 60 años. Y en 1888, la princesa Isabel I promulga la Ley Áurea, por la cual se abolió la esclavitud en Brasil, mientras su padre, el emperador Pedro II, estaba ausente. Esta ley
generó mucha conmoción a los hacendados y a la élite en general, quienes se negaban a otorgar la libertad a sus esclavos porque estos eran parte de sus bienes. Exigieron indemnizaciones, pero al ver que sus demandas no fueron aceptadas, decidieron apoyar al movimiento republicano con la intención de que el gobierno más tarde lo favoreciera. El debilitamiento de don Pedro II y el empeoramiento de su estado de salud dejaron al segundo reinado sin mando y sin dirección, lo que favoreció el movimiento de las tropas del mariscal Deodoro da Fonseca el 15 de noviembre de 1889 para decretar el fin del imperio e instalar la república en Brasil. Firmada la ley, los esclavos poco a poco fueron siendo liberados y arrojados a las calles ante el desprecio social, sin tierras, sin comida y abandonados absolutamente a su suerte. En aquella dispersión miserable comienza su libertad, y muchos se internan en el bosque en la búsqueda de distintos asentamientos denominados quilombos. Los quilombos o mocambos eran refugios de esclavos fugitivos, principalmente de origen angolano, que se refugiaban en el interior de Brasil, especialmente en la región montañosa de Pernambuco. A medida que su número crecía, formaron asentamientos llamados mocambos. Gradualmente se fueron juntando varios mocambos en el llamado Quilombo dos Palmares o Janga angolana bajo el mando del rey Gangazumba o Gangazumba, que pudo haber sido elegido por los líderes de los mocambos. Gangazumba, quien gobernaba el más grande de los pueblos, presidía el consejo de jefes de los mocambos y era considerado el rey de los palmares. Los otros 9 asentamientos estaban a cargo de los hermanos, hijos o sobrinos de Gangazumba. Zumbi dos Palmares era jefe de una de las comunidades, quien más tarde ocuparía el lugar de su tío. Después de la abolición de la esclavitud, la sociedad blanca no quería perder sus privilegios y trató de reforzar todos los comportamientos que distanciasen a los negros en la jerarquía social y en la división del trabajo. En 1890 surge el decreto 847 del 11 de octubre, artículo 157, donde se sanciona la práctica del espiritismo, la magia y sus hechicerías, así como el uso de talismanes y cartomancias para despertar sentimientos de odio o amor, inculcar la curación de enfermedades curables o incurables, en fin, para fascinar y someter la credulidad pública, tendrá penas de prisión de 1 a 6 meses y una multa de 100 a 500 reales. A fines de los años 30, bajo la dictadura de Getúlio Vargas, los terreiros de Umbanda atravesaron una fase muy difícil en su labor, pues fueron obligados a registrarse en las delegaciones policiales y abonar lo que llamaban en la época tasas de protección, que eran verdaderas extorsiones. En los registros era obligatorio incluir en el nombre del templo la palabra espírita. Los que no se registraban eran obligados a actuar en la clandestinidad, corriendo el riesgo de ser sorprendidos por la policía. En esta época no se hablaba de Umbanda ni de Candomblé. Los términos utilizados eran hechicería, macumba y bajo espiritismo. En 1953, a pesar de la identificación con los objetivos de la dictadura de Getúlio Vargas, continuó la persecución a los seguidores de la Umbanda y la represión policial interrumpió reuniones religiosas y confiscó sus instrumentos. Vemos en las imágenes toda una colección de íconos, trajes, atuendos, amuletos, instrumentos y objetos de las religiones tradicionales confiscados por la policía y que aún se conservan en el Museo de Policía de la ciudad de Río de Janeiro. Ahora los invito a ver un video relacionado con este tema. Atrás dessa porta está um tesouro histórico e de fé que durante décadas foi reivindicado por seguidores de religiões afro-brasileiras. São diversos instrumentos musicais e imagens consideradas sagradas guardadas no Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Após décadas de perseguição, a comunidade religiosa vai receber o acervo de volta. O Brasil se tornou oficialmente um Estado laico em 1891. Só que isso não impediu a perseguição à Umbanda e ao Candomblé, porque o Código Penal não considerava as crenças de origem africana como religiões. Ao longo de décadas, todo esse material aqui, um acervo com mais de 500 peças, foi apreendido como magia negra. O conceito foi revisto nos anos 40, mas na prática as apreensões duraram até a década de 60. Das centenas de peças, quase 200 são tombadas pelo Patrimônio Histórico Nacional. Com o acordo, o acervo será transferido para o Museu da República. Uma conquista da democracia, uma conquista do Estado laico, para que as outras religiões vejam que nós temos direito. Ahora llegamos a la década del 50,
donde a la Umbanda se la calificó como peligrosa y nociva desde el punto de vista ético, religioso y político. También en esta década, la ley del silencio prohibía los batuques religiosos, donde se sumaba la difamación promovida por los medios de comunicación, que llevó a los líderes de Terreiro a cerrar sus puertas y buscar nuevos espacios donde poder practicar su culto. En las siguientes décadas continuaron las persecuciones, el racismo, la discriminación, basados en la constante difamación e incitación al odio por parte de la sociedad. No debemos olvidar que los hombres y mujeres africanos siempre fueron desvalorizados y por esta razón mucho menos iba a ser aceptada una religión ancestral promovida por aquellos negros. Hoy en día, en los países en que se practican los cultos aborígenes africanistas y umbandistas, siguen sufriendo la discriminación, los prejuicios y la intolerancia religiosa, donde sus practicantes sufren a diario la estigmatización y la desvalorización por causa de sus creencias. En nuestro país, en Argentina, nuestra institución religiosa denominada SRAU, reconocida por el Registro Nacional de Culto con el número 4032, trabaja hace 25 años de forma interrumpida, aportando con la visibilización de nuestras creencias religiosas de sustrato africano y umbandista. Sabemos que aún queda un largo camino que recorrer, por el cual seguimos trabajando por la igualdad de derechos y el respeto a nuestras creencias. Para acercarnos a nuestra historia en Argentina, consideramos necesario hacer una breve reseña histórica, donde sería inexcusable no hacer referencia sobre la omisión histórica generalizada de la población africana, esclavizada desde fines del siglo XVI y prácticamente desaparecida o invisibilizada de la historia para fines del siglo XX. Partiendo de esta base, donde lamentablemente no existe una herencia religiosa de aquel pueblo africano presente en nuestro país y ante el desconocimiento social de su presencia y relevancia en nuestra historia, aún más complejo ha sido el proceso de visibilización de la religión africanista y umbandista, la cual llegó a nuestro país en los años 60 y ha sido transmitida desde Brasil a Uruguay y luego a nuestro país, dando comienzo a un proceso de readaptación y nacimiento de una nueva identidad religiosa afroumbandista argentina, donde este tiempo nos permitió crecer, fortalecernos y establecernos como comunidad, recorriendo nuestros 60 años de vida. El término afroumbandista, si bien no sería correcto, es utilizado en la Argentina porque logra nuclear o hacer referencia a las tres manifestaciones religiosas más importantes de sustrato africanos heredadas de Brasil. Estos tres cultos históricos y mayoritarios son culto a las naciones orillá, comúnmente conocidos como batuque, el candomblé y la umbanda. En estos últimos tiempos también han llegado otras corrientes religiosas de sustrato africano desde Cuba y también las oriundas de Nigeria, como la religión tradicional aborigen yoruba, conocidas como Ifá orillá. Nuestras creencias afirman la existencia de un solo Dios, único y creador del universo. Creemos en los orillás, representados en cada espacio de la naturaleza como la más pura manifestación de Dios en su divina creación. Creemos que el hombre se desenvuelve en un campo de energías espirituales que nos guían y nos brindan la experiencia de vivir en armonía con el universo. Nuestros religiosos, practicantes y feligreses en general eligen libremente profesar nuestros cultos, no por herencia cultural o descendencia. Lo hacemos por elección y desde una óptica de libertad, ética y moral, aun cuando sabemos que a partir de nuestra decisión seremos discriminados, estigmatizados y claramente desvalorizados. Los 13 de mayo, los templos umbandistas de Brasil, Argentina y Uruguay son los que concentran mayor cantidad de fieles. Esta celebración se realiza al unísono en todos los templos del mundo. Juntos honramos la memoria de nuestros ancestros africanos tan amados y respetados dentro de la religión umbandista, porque en ellos existe el verdadero ejemplo de sacrificio, paciencia, sabiduría y perseverancia a través de la fe inquebrantable en Dios. Su ejemplo y dignidad es el legado de un auténtico religioso umbandista, quien tiene la sagrada misión de transmitir su palabra de amor y paz para toda la humanidad. Por esta razón, la religión umbanda continúa creciendo y expandiéndose por todo el mundo, porque quienes abrazamos y aceptamos esta fe, lo hacemos convencidos de que es posible construir una sociedad, un país y un mundo más justo y fraterno. Los pretovelos y las pretavelas representan la ancianidad,
la experiencia, la sabiduría, la fortaleza, la paciencia, el buen carácter, la dulzura, la humildad, la perseverancia y la fe inquebrantable en Dios para vencer la adversidad. Estos festejos en su honor se realizan durante todo el día, donde los guías espirituales de luz comparten con sus fieles mensajes de amor, fe y esperanza, y son agasajados por toda la familia religiosa en agradecimiento por todas las bendiciones recibidas durante todo el año. También se realizan y comparten comidas típicas varias, como por ejemplo la conocida feijoada. Es un tipo de guisado a base de porotos negros, arroz, vegetales, carne de chancho, entre otras cosas. También se comparten rezos, oraciones y cantos que tienen contenidos biográficos, agradecimientos y pedido de bendiciones. Agradecemos eternamente su legado, especialmente por habernos brindado la oportunidad de ser parte de esta sagrada herencia religiosa, la cual llevamos con enorme orgullo en cualquier parte del mundo donde estemos. Salve los pretovelos de nuestra Umbanda, salve las santas almas benditas. Umbanda es amor, caridad, esperanza y fe. Hijo, si usted precisar, solo piensa en Abobo, que ya le viene a ayudar. Hijo, si usted precisar, solo piensa en Abobo, que ya le viene a ayudar. Piensa en una calle larga, mi hijo, piensa en su Jacutá, en una casita blanca, mi hijo, que la Bobo está allá, sentada en el banco que está torcido con su rosario en las manos. Piensa la Bobo María redonda, haciendo una oración. Piensa la Bobo María redonda, haciendo una oración. Hijo, si usted precisar, piensa en la Bobo, que ya le viene a ayudar. Hijo, si usted precisar, piensa en el Abobo, que ya le viene a ayudar. Piensa en una calle larga, mi hijo, piensa en su Jacutá, en una casita blanca, mi hijo, que la Bobo está allá, sentada en el banco que está torcido con su rosario en las manos. Piensa la Bobo María redonda, haciendo una oración. Piensa la Bobo María redonda, haciendo una oración. Sarabá.